computador. Ya, perfecto. Perfecto, perfecto. Vamos a compartir pantalla. Para la consulta también le solicitamos No las tengo notas plata. las notas de los controles. Sí, sí tengo que hacerlo, pero creo que haberlo dicho en la semana pasada que, bueno, tengo que hacerlo, digamos, sí. Pero la nota un poco los porcentajes ustedes lo saben, ¿ya? Si lo que tengo que hacer, digamos, la escala, pero bueno, eh, uno sabe más o menos cómo le fue, pues si sobre un 50% tenía bueno, y un 50% un 4, digamos, ya. No es nada más que eso. Pero sí, sí, tengo que hacerlo, lo tengo ahí dentro de mis pendientes. Eh, ok, entonces, Profesor, sí, buenas tardes. hola, Consulta para sí, para la prueba. Bueno, harta materia y todo lo que hemos visto, hay hartos temas. sí, sí, Algo en lo que enfocarse más, por ejemplo, bueno, sí, por lo supuesto. más fuerte, digamos, como para ir acotando un poco el Sí, estudio. sí, claro, es ¿Sí? todo, todo. No sé si contesté la pregunta. Todo, Todo es harto, todo, todo, sí, claro, todo, todo se aplica. todo, Significa que desde Todo. pronóstico Sí, claro, desde en adelante. pronóstico. sí, claro. Todo está encadenado, todo. Muchas Sí. gracias, profesor. O sea, discúlpelo, pero, Gracias. pero es todo. Porque es secuencial. La prueba que yo les compartí, bueno, se la compartí a Carlita, no sé si la vieron, que es del año pasado, o antepasado, ya ni me acuerdo. Pero la secuencia es justamente, se parte con un plan, con un pronóstico de demanda, con métodos de estimación, ¿ya? Y tú tienes que proyectar, el grupo tiene que proyectar demanda a un periodo. Véanlo, es porque es secuencial. Entonces, proyectan demanda a un periodo, definen qué método van a usar, digamos, cuál es el que tiene menor error. Entonces tienen que analizar los errores. Entonces ya tienen el dato de cuál es, o sea, cuál es el volumen que van a producir, digamos, en el próximo año, ponte tú. Y ese es un insumo para ti para la etapa 2 que es el plan agregado. Entonces yo te voy a entregar estructura de plan agregado, de tal forma con los costos, con eh, tasa de producción, ¿sí? Y usted va a tener que hablar del plan agregado y evaluar las políticas, ¿sí? Y de esas políticas, entonces, usted va a decir, ya, ok, sabes que esto es lo que yo voy a producir en un determinado periodo, trimestre, semestre, ok. Y entonces va a tener el dato del plan agregado y después de eso yo te voy a decir, ya, ok, listo. Entonces, toma el mes X, que tú dijiste que es lo que iba a producir en ese mes, y entonces hazme entonces el plan maestro. ¿Te das cuenta? Es secuencial. Por eso es todo. ¿Sí? Puta, el silencio, man. Silencio incómodo. Pero tiene las Estamos planillas, procesando la materia, profe. ya, ok, tiene la estructura, ¿sí? Entonces no deberían perder tiempo. O sea, mira, prefiero pasar ahora lo que tengo que pasar y después nos va a sobrar tiempo, me consta. Y ahí podemos un poquito comentar, digamos, algunos pormenores poco, para que vayan preparados para la próxima semana. ¿Le parece? Ya, pues mejor. Ok, ya, eso para bajar un poco también la ansiedad, entendiendo que también tenemos control ahora. Así que de esa no se salva. Ya, entonces, dicho eso, espera, no sé que viene llegando al público. Está llegando al público. Ya, ok. Entonces, la última patita que nos queda de la unidad número 2, que tiene que ver con el plan de reglamento de materiales, bueno, aquí está el esquema general, ¿cierto? En el cual tenemos datos de pronóstico de demanda. Mira, un poco esto es poco la secuencia que lo que acabo de comentar, digamos, en relación a la prueba. Entonces, en base a las decisiones que vamos a tomar en relación a qué es lo que vamos a producir, ya, o qué es lo que vamos a vender, perdón. Eh, entonces, eso es un insumo clave para nosotros al momento de meterlo a esta cajita negra, que sería nuestro plan agregado, entendiendo, digamos, que dependiendo del rubro, ¿cierto? Hay parámetros distintos. Si estoy en. Disculpen que está llegando más gente.
está, ya. Si estoy en un packing, que si estoy en una empresa eh, de celulosa, o si estoy en una empresa pasadora de vino. Entonces, tengo parámetros, por supuesto, de operaciones diferentes. Ya lo hemos comentado que en algunos casos, dependiendo de la casuística, si puedo o no puedo agregar volúmenes de tal forma de poder hacer un cálculo general para la línea o para la planta, o en su efecto trabajar por familia de productos. ¿Ya? O sea, a ese, las condiciones no me permiten, digamos, poder juntar todo en una unidad común de medida. Después de eso, que hago mi plan agregado. Entonces, lo que suele pasar, digamos, es que, bueno, si tengo capacidades, considerando las políticas de la empresa, entonces, ¿tengo la capacidad? Sí, entonces sigo a la etapa del plan maestro, y esos plan maestros significa, ¿cierto?, ver por producto, por un horizonte de tiempo más acotado, cuánto es lo que tengo que producir. Por eso, cada uno de los productos, dependiendo de que cada producto, por supuesto, puede tener diferentes tipos de forma de poder reponer, ¿cierto? Puedo tener distintos tipos de lotes de producción, un lote constante, un lote económico, un periodo fijo. Y entonces hago mi plan maestro de, por supuesto, menor tiempo, un alcance menor. Y entonces una vez que yo hago mi plan maestro para todos mis productos, lo que suele pasar después es, ok, validar, digamos, si ese plan maestro es posible o es factible poder realizarlo. Y eso significa, digamos, entrar, ¿cierto? Me falta una parte. Que dentro del plan maestro, ¿cierto? Tengo decisiones en relación justamente a que esto siempre está vinculado con el plan agregado, ¿sí? Eso es importante señalarlo, ya, esa es la vinculación. Y desde esa vinculación, entonces, genero el plan maestro y con eso, entonces, posteriormente valido si tengo capacidad. Y para saber la capacidad, evidentemente tengo que tener el diseño de mis procesos hecho. ¿Ya? Para ver, ok, qué centro de trabajo O voy sea, a... profe, es lo mismo que decía hace un rato, o sea, del pronóstico nos vamos al plan agregado, del plan agregado nos vamos al plan maestro, y eso sería la evaluación a grandes rasgos que vamos a tener ahora el día miércoles, Sí, próximo miércoles. sí, Ya, entonces por eso sí, la concatenación que usted decía, sí. Y por eso es prácticamente imposible que haya una prueba igual a la otra. ¿Ya? me imagino. Entonces, dicho eso, hago el análisis de la capacidad, así que los centros de trabajo vinculados a cada una de las operaciones de cada uno de mis productos, tengo, digamos, la capacidad, digamos, para poder hacer los análisis, por supuesto, de cada uno de los periodos en los cuales tengo que producir esos productos. Y veo, digamos, si que tengo capacidad instalada para poder producir eso. Si no pasa eso, ya, aquí hay un alcance. Por tema de tiempo para la prueba, evidentemente no vamos a llegar a esto, digamos. O sea, no les voy a pedir, ok, si no les da la capacidad, volvamos a hacer el plan maestro. Créanme que no da el tiempo. ¿Ya? Así que ahí podemos bajar un poquito la presión. ¿Ya? Em, y entonces una vez que tengo capacidad de proceso, puedo hacer en una determinada semana esos productos que tengo definido, entonces después me voy a esta etapa, que es el MRP y que significa explosión de lista de materiales, ¿ya? Que es Bill of the Material, que en definitiva lo que hace es básicamente hacer el cuadre, en decir, bueno, estos son los insumos que tengo, esto es lo que, la receta de este producto terminado que estoy vendiendo y que necesito producir en una determinada semana. Entonces, cada producto evidentemente tiene una cierta cantidad de parte y componentes, ¿sí? Un mouse, un control remoto, unos lentes, lo que todo producto, ¿cierto? Está compuesto de componentes. Quizás lo único que, o una de las pocas cosas que pudiese no tener un componente en sí mismo, pudiese ser, por ejemplo, un producto que sea único, funcional y que tenga, no tenga un componente asociado. Por ejemplo, no sé, el primer idea que se me ocurre es, por ejemplo, algo que yo esté produciendo con una impresora 3D, por ejemplo. Y entonces yo tengo un producto hecho, digamos, de un solo material, digamos, y un solo componente. ¿Ya? Pero en la mayoría de los casos, yo produzco cosas, ¿cierto? Voy ensamblando, voy comprando cosas y voy acoplando. ¿Ya? Y entonces lo que ando buscando es eso, es saber en qué momento del tiempo yo necesito
tener cada uno de los insumos necesarios para que cuando llegue el momento de producir, entonces tenga la posibilidad de hacerlo, digamos, ¿ya? Y no aplazar nuevamente el plan, en este caso, el plan maestro. Y cuando tengo los insumos, entonces, perfecto, y entonces eso significa generar una orden de fabricación, una orden de piso, digamos, eso es lo que llega, digamos, en este caso, a la línea de proceso para que en este caso los operarios muevan materiales desde la bodega de insumos, muevan recursos, digamos, de mantenimiento para estar preparados si que fallan las máquinas, una serie de elementos que me permiten, ¿cierto?, estar disponible, que sé, digamos, que necesito para que en este caso se ejecute una determinada cantidad de producto en una determinada unidad de tiempo. ¿Ya? Y eso entonces está relacionado justamente con el control de piso. ¿Ya? Entonces ustedes podrán entender, digamos que claro, cuando yo tengo 1, 2, 3, 10 productos, es relativamente manejable, entendiendo de que, claro, dependiendo también la cantidad de componentes que tenga el producto. ¿Ya? Claro, si estoy trabajando o estoy ensamblando un producto que es de tecnología, que tiene muchos componentes, claro, va a ser más complejo. Y entonces, evidentemente, mientras más complejidad tenga el producto en su ensamblado, va a ser más difícil poder controlar cada uno de los ítems que componen un determinado producto. O en su efecto, en cantidad de productos terminados, que también es el grado de complejidad. Pues, significa en relación justamente a cómo soy capaz, como empresa, de poder visualizar eh, cómo se están comportando los insumos que se van requiriendo para cada uno de los productos. ¿Ya? Entonces, eso es evidentemente altamente complejo. Entendiendo que cuando yo manufacturo un producto, muchas veces no solamente es ensamblar, sino más bien a veces yo necesito ensamblar para generar un componente, que ese componente posteriormente, ¿cierto?, lo voy a tener que ensamblar con otro componente más, ¿ya? Y entonces eso se hace mucho más complejo. Lamentablemente acá en Chile es muy poco lo que se hace de eso, digamos. Ustedes lo saben. Eh, Mayoritariamente nosotros trabajamos en procesos, ¿cierto?, de extracción. Muy poco valor agregado entregamos, generamos al país, así como también exportamos. Son casos no, no. Sí, hay casos interesantes, digamos, que le ha ido bastante bien, digamos, en esto, pero son casos puntuales. ¿Ya? En general, Chile importa tecnología y lo que es exportación, ya sea de tecnología o producto, digamos, con cierto grado de complejidad, no es mucho, lamentablemente. Entonces, dicho eso, entonces las características justamente de esta herramienta, digamos, que nos permite poder liberar orden de fabricación, ¿ya? Definitiva, llevar desde la teoría a la práctica, es pasarle al viejo que está en las líneas, decirle, ya, esto es lo que tú tienes que hacer durante esta semana y estos son los insumos que tú necesitas. Eso en parte te lo da justamente el MRP. Y entonces se utiliza para productos dependientes. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Voy a poner el mismo caso de este control remoto. Si yo lo hiciera, vamos, la venta es el control remoto. ¿Sí? Y lo que nosotros que vamos a utilizar con el MRP, por supuesto, son las componentes. Las componentes del control remoto es lo que nosotros vamos a utilizar. ¿Ya? O sea, por cada vez que se vende un control remoto, lo que va a pasar, ¿cierto?, es que se van a mover inventario de todos los componentes que yo requiero para poder volver a reponer este control remoto. ¿Ya? Entonces, cada vez que se vende o se mueve este control remoto, este producto final, hacia el cliente, se hace una venta, entonces eso va a gatillar esa demanda, esa venta que es una demanda independiente, ¿ya? Que no la puedes controlar porque es independiente, o sea, el cliente toma la decisión cuándo quiere comprar, ¿ya? Eh, pero en ese momento cuando se gatilla esa venta, esa demanda independiente, significa que internamente, ¿cierto?, se va a mover o vamos a estar alerta para poder mover materiales. O en su efecto, así como mover materiales, ver si es que necesito más materiales para poder comprar. ¿Ya? Y eso se llama demanda dependiente.
Porque depende, evidentemente, de la venta de este producto final. Esa es la lógica que está. Entonces, dicho eso, entonces esto es un sistema que es push, o sea, se va empuja, ¿sí? O sea, esto se mueve en la medida, por supuesto, que hay venta. Si no hay venta, el MRP no funciona, ¿ya? Y evidentemente la planificación en parte tampoco, porque evidentemente como no hay venta, no hay demanda independiente y no tenemos cómo tomar decisiones sobre lo que debemos producir y qué es lo que debemos comprar. Y como le decía, esto ayuda también como foco en tomar decisiones también de compra, ¿ya? Es un recetario. ¿Ya? Lo que está detrás del MRP es que te obliga como empresa a ordenarte y que tú puedas definir cuáles son los componentes, que te ayuda a definir qué estándar de productos o de componentes o de insumos tú necesitas para este producto final. Ahí. Entonces te obliga a eso. ¿Ya? Ejemplo. ¿Ya? Vamos a dar varios ejemplos, pero yo creo que ya entendieron la idea. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, no sé, FENSA aquí. eh, que quiere, no sé, quiere contar con 100 refrigeradores en una determinada semana. Ya, en este caso, en semana 8. Si no es llegar y decir, ya, voy a la semana 8 y ya vamos a producir los 100 refrigeradores. O sea, para llegar a eso, evidentemente tú tienes que mover las piezas antes. Significa que posiblemente va a tener que tomar decisiones previas de compra, ya sea de algunos componentes o producir componentes en forma previa. ¿Ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, damos el hecho de que, bueno, para poder hacer eso, yo necesito evidentemente el motor como una parte fundamental, si no es la más importante, digamos, del refrigerador. Y eso significa, por ejemplo, que tengo que tomar decisiones de compra o de reabastecimiento, ponte todo en la semana número 6. Un ejemplo. ¿Ya? O sea, por lo menos necesito 100 motores en esa semana para, no sé, la semana siguiente que estén siendo recepcionados, digamos, en mi planta, de tal forma de poder revisarlo y ya la semana número 8 entrar a producción, por ejemplo o, o 100 componentes de, no sé, los soportes, las manillas, ponte tú, que las requiero, no sé, en una semana anterior, que quizás no las produzca yo directamente, quizás las tenga que comprar, ponte tú, algún proveedor acá en Chile, o las tengo que importar, por ejemplo, a Argentina. ¿Ya? Y eso requiere también tiempo de abastecimiento, ¿ya? O de producción, si es que es el caso. Y entonces ahí uno se da cuenta que no solamente el hecho de generar mi plan agregado, mi plan maestro, esto es lo que voy a producir. Sí, espérate un poquito, pero depende cómo tú generas el producto, qué tanta integración se tiene hacia atrás. O el producto lo tomo desde la materia prima y todo lo hago yo, o algunas cosas las compro, otras cosas las tengo que hacer como subcomponentes para poder armar el producto final. O es solamente integración y significa solamente comprar todos los insumos que yo necesito, ¿ya? Y sobre eso entonces después armar producción. ¿Ven? Y entonces las situaciones son súper disímiles, ¿ya? No hay una regla tácita porque evidentemente es la definición que tiene la empresa de cómo quiere producir sus productos, ¿ya? Y qué es lo que considera ella que eso le pudiese dar una ventaja competitiva o comparativa, ¿ya? Con el resto. Aquí tenemos otro ejemplo. Generalmente las entregas y las compras se hacen, además ahí hay otro concepto que es tema por lote. Entonces tú puedes decir, bueno, ok, yo quiero 100 refrigeradores y eso significa en una semana y eso significa, no sé, tener en 2 o 3 semanas antes tener los motores. Y puede ser que el proveedor te diga, oye, espérate un poquito, yo no te vendo 100 motores. Yo lo que te puedo vender son lotes de 500 motores. ¡Wow! Y entonces ahí también tienes decisiones de cuántos el lote óptimo o las limitaciones que tienes en la compra. O en su efecto, limitaciones que usted tiene al momento de generar producciones, ¿cierto?, de productos semiterminados. Ya, también podría ser una alternativa. ¿Ya? Entonces hay que considerar también esas limitantes. ¿Ya?
Entonces se debe ver cómo ir produciendo y considerar estos elementos. Primero, el costo de producción, incluyendo por supuesto los costos fijos, evidente. ¿Qué más? El costo de inventario. Si estoy, cada vez que genero una venta de este producto final, entonces la pregunta es, bueno, ¿cuánto inventario debo tener de cada una de las partes de los componentes que tengo que hacer o tengo que comprar afuera? ¿Sí? Y eso lo tengo que tener considerado. ¿Qué más? Capacidad. ¿Sí? Y evidentemente eso tiene que ver con la velocidad, la capacidad de proceso que tenga para poder cumplir, ¿cierto?, con los requerimientos, en este caso de clientes internos. O sea, dentro de, por ejemplo, un área de producción, yo tengo que cumplirle al área comercial o al área logística. ¿Ya? A eso me refiero con cliente interno. Y para las compras, ver la relación con el proveedor y el transporte. ¿Ya? No es lo mismo si estoy comprando acá en Chile o que si los insumos los estoy trayendo de Suiza o Alemania o Brasil o China. Y evidentemente los tiempos y los riesgos asociados, que ya lo hemos visto, ¿cierto?, en los modelos de gestión de inventario, afectan, por supuesto, la toma de decisiones, del cuánto stock de seguridad yo debo tener, digamos, en plan. Entonces, características generales que tiene el MRP. Primero, es un sistema, como su nombre dice, es un plan de requerimientos materiales que te permite poder calcular en forma manual o computacional las principales ERP del mercado, que principales, todos los ERP ya tienen, tienen los ERP, ¿cierto? Los software que son de gestión de requerimientos empresariales, todos tienen en su modulito de compra o dentro de producción tienen un módulo, ¿cierto?, que te hace el cálculo de cada vez que tú generas cuánto es lo que tienes que producir en una determinada semana, te calcula, digamos, en base a una receta, cuántos son los componentes que tú tienes que tener. Por lo menos eso. ¿Ya? Quizá no te dice en qué momento. ¿Ya? Eso ya un poco depende del grado de sofisticación que tenga el software. Pero por lo menos te va a decir, oye, que, o sea, usted quiere hacer esto, necesita todos estos insumos. ¿Ya? Y por supuesto, ahí tenemos la forma manual o computacional. Lo que vamos a ver nosotros durante la sesión del día de hoy es la manual, que después tú la extrapolas, digamos, a lo computacional. Pero lo importante, digamos, es entender la lógica. ¿Qué más te permite? Calcular ciertos los materiales que tú necesitas y en qué momento los necesitas. Dos, tres, perdón, determinar cuánto solicitar de fabricación. ¿Ya? Porque eso también es cierto. Una cosa es lo que te diga el MRP y otra cosa es lo que en definitiva es factible poder producir en base a los insumos que tú tienes. Cuatro, el MRP genera informes de planes de uso material. Eso es bien interesante porque eso significa que tú tienes una receta y esa receta hay que tratar de cumplirla. ¿Ya? Hay empresas que han ido y que son capaces de controlar muy bien el consumo de su insumo, ¿ya? Sobre todo en productos o en procesos que son de consumo masivo, ¿ya? Eh, y ellos entienden, digamos, que es muy importante que estandarizar la receta de tal forma de poder entregar un producto de un estándar homogéneo a lo largo del tiempo, ¿sí? Que no haya muchas diferencias, ¿cierto? Para que no tengas tanto reclamo con los clientes. Y eso también te permite poder controlar los costos. Es decir, bueno, ok, ¿cuántos son los insumos que yo necesito entregarle desde el área de insumos hacia producción? Y entiendo cuánto es lo que van a producir, saber más o menos cuánto es la tasa, digamos, de utilización que se tiene. ¿Ya? Entendiendo que siempre existe la posibilidad de una merma, ¿ya? Dependiendo del sistema productivo. Pero te ayuda a poder controlar. También te sirve para generar órdenes de trabajo. Ya lo vimos. O sea, tengo los insumos, eh, ya estamos, entonces puedo liberar la orden. Y libero la orden, digamos. Ya, vamos a la línea, entonces ya tenemos todo. O sea, sabemos qué es lo que tenemos que hacer, en qué momento lo tenemos que hacer y tenemos los insumos para poder hacer lo que queremos hacer. Y sexto, dependiendo, por supuesto, que si no soy capaz de poder generar una orden de producción o una orden de fabricación porque me faltan insumos, entonces se gatillan decisiones de compra. ¿Ya? Más aún, estas decisiones de compra las puede ser de corto o de mediano plazo. Eso significa que, por ejemplo, si estáis trabajando con productos de consumo masivo o insumos que tienen un cierto grado de complejidad al comprarlos, ya sea por los costos, ya sea por los tiempos de traslado,
Entonces, evidentemente, tienes que tomar decisiones, ¿cierto?, por lo menos de mediano plazo. Y eso significa mirar más o menos qué es lo que tienes proyectado en tu plan maestro o en tu plan agregado, y sobre eso entonces ocupar el MRP de tal forma que te sirva como decisiones de compra. Entonces tú proyectar, por ejemplo, compras, ¿ya? En el mediano o largo plazo. También podría ser, ¿ya? Reitero, eso está supeditado evidentemente a las características de lo que tú estás vendiendo. Y por supuesto las características de tus proveedores, digamos. Qué tan difícil o qué tan fácil o complejo es poder adquirir los insumos que tú necesitas. Entonces el objetivo del MRP son estos tres: tener todo lo necesario para al momento de producir, eso es lo ideal. Dos, no anticipar compra o comprar lo que se necesite, ¿sí? Regular un poquito, ¿cierto?, la gestión de la compra, las finanzas también. Te da la forma de poder ahorrar capital, ¿cierto?, y costos de inventario. Y tres, permitir cumplir con el plan predefinido, que sabemos que eso nunca pasa porque la ley de Murphy existe. Lo que no tiene que pasar, pasa, pero sí nos ayuda, por supuesto, a poder atenuar un poquito, ¿cierto?, la incertidumbre, ¿ya? Y eso significa, ¿cierto?, poder mantener, ¿cierto?, eh, tu nivel de servicio hacia los clientes, ¿ya? Entonces tenemos tres tipos de MRP, de los más simples a los más sofisticados. Tenemos el primero, que es un tipo uno, que es el más básico, que yo creo que eso es un poco lo que vamos a ver hoy día. Un sistema de control de inventario que requiere eso. O sea, necesito control de inventario, necesito información para poder tomar decisiones para programar las compras y la producción en el tiempo, pero no considera capacidades, ¿ya? Tipo 2, sistemas de control de inventario y por supuesto de producción. Se consideran las capacidades y se utilizan reglas heurísticas para mover producción. Ya, eso ya no es sofisticado. Esto ya son software. Y el tipo 3 ya que es top. No sé, un SAP, un FlexLine, hay varios acá en Made in Chile también, ya, que son software, ¿cierto?, de recursos empresariales. Y te mueve, por supuesto, la planificación del recurso de manufactura, te planifica y control eh, diferentes tipos de recursos dentro de la planta, que pueden ser inventario, capacidad, finanza, mano de obra y equipo. Ya, nosotros, por esta pasada por lo menos, vamos a ir a esto para ver un poco la lógica del MRP, que eso es lo que a mí más, por lo menos, me interesa. Y eso está vinculado con esto, ¿cierto? En el cual ya tenemos una demanda, tenemos un plan agregado, eso te genera un plan maestro, ¿cierto? Van haciendo un análisis de capacidades. Si es que tiene, ¿cierto?, para producir esto ya lo vimos. Va a ir generando un detalle de partes, eso significa, ok, voy a vender este producto, entonces tengo que tener la lista de materiales, ¿sí? La receta del abuelo ahí. Mi receta, ¿cuál es la receta? Tanto componente de esto, tantos kilos de esto otro, eh, tantos litros, hasta podéis hacer diferentes tipos de unidades de medida, pero que permitan entender, digamos, la lógica de la composición justamente del artículo que tú estás vendiendo, de cada uno de los artículos que tú estás, porque podrían haber muchos artículos que también comparten algunos de los componentes. Sí, eso también es interesante, porque entonces puedes tomar decisiones de compra en relación a ciertas economías de escala. Y eso significa que para poder generar este detalle de partes o esta lista de materiales, yo necesito esto, que es la lista. Pero además de eso, los inventarios. ¿Sí? Los inventarios de cada uno, no solamente el producto final, sino también la lista, perdón, los inventarios disponibles en tiempo real de cada uno de los componentes que tengo en la planta. O de todas las compras que están en proceso, ¿sí? O productos que ya vienen en camino, que ya he adquirido por parte de mis proveedores y que no han llegado a plan. Entonces, es información que yo necesito para poder tomar decisiones en relación a en qué momento poder generar esa orden de fabricación. De eso entonces tengo decisiones de compra, que ya lo comenté, y decisiones, por supuesto, de liberación de orden de fabricación, que ya eso ya es pasarlo a producción. Diferencia entre un MRP y el punto de reorden, o decisiones que son más piénsalo así, de demanda independiente, ¿sí? Que estamos hablando del producto final que sale desde la bodega hasta el cliente, ¿ya?
Y aquí estamos hablando de demanda dependiente, que depende justamente del movimiento de venta que se haga del producto final. Entonces, diferencia hay, primero la demanda, evidentemente, porque una es dependiente y el otro es independiente, se manda solita. Dos, la filosofía, requerimiento, o sea, yo necesito saber, ¿cierto? ¿Cuál es el comportamiento? ¿Cuál es el requerimiento específico? Y ahí en el punto de reorden es reposición. O sea, llego a un punto en el cual necesito, ya, ahí va llegando alguien, ahí sí. Llega a un punto en el cual yo necesito, ¿cierto? Llegar a un punto en el cual necesito reponer producto terminado. Y ahí se gatilla, por ejemplo, compras de materiales o su efecto manufactura, ¿ya? Pero esa es la lógica en este caso de un sistema, ¿cierto? De esa índole. Pronóstico basado en el programa maestro y el punto redondo basado en la demanda pasada, evidentemente. Concepto control, controla todos los artículos y lo que vimos, ¿cierto? En la clase número 2, aquí básicamente hacemos el control de nuestro inventario a través de un análisis ABC. Objetivos, satisfacer necesidad de manufactura y aquí es de cliente. Tamaño del lote que es discreto y en el punto de reorden con lote económico, generalmente. Pero podría haber otro tipo de lotificaciones, por ejemplo, periodo constante, o lote económico en relación al tiempo óptimo, entre otros. Patrón de la demanda, nebuloso pero predecible, ¿sí? Porque tengo inventario, tengo colchoncitos por ahí dando... Ah, disculpa que llegó otra persona, está llegando todo el público, ¿eh? Para el control. Ahí está. Y en cambio en el punto de reorden no, porque estoy enfrentado contra el cliente, no, pues el cliente es el que mueve ahí las piezas de cuánto es lo que necesita. Entonces es totalmente aleatorio. Y tipos de inventario, se trabaja en proceso y materias primas, ¿sí? O sea, productos terminados, o semiterminados, perdón, o materias primas, y acá estamos trabajando en relación a productos terminados y repuestos. ¿Ya? Es un poco la lógica de comparación entre lo que hemos visto en la clase número 2, ya, de los modelos de gestión de inventario de demanda independiente versus este sistema de control que es de demanda dependiente. Ahora bien, entonces, cuando vamos al MRP, se pueden generar estos tres elementos: orden de trabajo, plan de uso de materiales y órdenes de compra. Ya vimos, digamos, que necesitamos información de los materiales y además de la receta, que es la lista de materiales o la Bill of Materials que se le llama. Y entonces, la composición, ¿cierto? Como ya lo he señalado, requiere plan maestro como un insumo importante, o sea, necesario, por supuesto, para poder hacer esto, para hacer el MRP. La lista de materiales, que si no tengo la receta, la tengo que hacer, la tengo que estandarizar, aunque tenga errores, no importa, hay que avanzar. ¿Ya? Hay muchas empresas que no trabajan con lista de materiales, calculan el más menos. Ok, ok, igual les sirve, ¿ya? Pero lo que no puede o lo que no debería hacerse es que una empresa no tenga listas de materiales, no tenga un estándar, ¿cierto? De tipo de producto o componentes requeridos, por ejemplo, para poder hacer el producto final. Tercero, y que esto ya es un poquito más complicado, aquí se nos complica la mano, identificar cada parte y datos básicos. Los costos estándares. Uy, hay a esa empresa que ni siquiera tienen clarito los costos. O cuánto hay de cada parte. Uy, eso significa, ¿estará la calidad o en cantidad de información adecuada para poder hacer esto? Porque resulta que si la calidad de la información no es buena, entonces estoy tomando decisiones erróneas. ¿Sí? Entonces, eso me exige que yo tengo que tener por lo menos acercarme a un buen nivel de exactitud, ¿ya? Entre lo real y lo teórico en relación al control de inventario, ¿ya? De las materias primas. ¿Ya? ¿Qué más? Órdenes pendientes que pudiesen estar ahí. Lo tengo que tener en cuenta para no duplicar compra o para no duplicar producción. Y por supuesto, demandas históricas. También pudiese ser interesante y valioso tener esa información al momento de poder hacer este uso del MRP. Como ya dije, nos vamos a ver este punto 4 que es capacidad, planeación de capacidad vinculada con
con el plan maestro, digamos, porque por tema de tiempo, ¿cierto? Y complejidad, esto más bien se hace a través de software. Y ahí estamos, ya, ahí estamos. Esto lo voy a pasar rapidito. Me quiero ir acá, al MRP en sí mismo. Entonces tengo todos estos elementos como insumo. Mira, plan maestro, lista de materiales, estado del inventario, condiciones de operación. Si está bien la máquina, está mal la máquina, está medio filo, ¿cómo está? ¿Ya? Y órdenes de compra. ¿Ya? Porque podría ser que no tenga el inventario en ese momento del insumo X que necesito para poder producirlo, pero puede ser que ya tenga una orden pendiente o que esté en trámite, digamos, o que esté en curso y que esté por llegar. ¿Ya? Ese insumo que yo requiero. Entonces también es un elemento para mí dentro de la ecuación que me permite poder tomar la decisión de liberar o no una orden de fabricación. ¿Ya? Y todo esto entonces entra en la juguera a través de ciertos procedimientos que están vinculados más que nada por ajustar los tamaños de los lotes que voy a requerir eventualmente pasar los tiempos, chuta, sabéis que necesito producir esto, pero viejo, sabéis que no llega el insumo. Ya, listo, vamos a tener que desfasar. O mira, tengo más insumo de esto, ya, adelantemos producción. Ya, entonces habrá que tomar algunas decisiones en el plan maestro también. Ya, oye, sabéis que vamos a tener que hacer un enroque porque no está este insumo, y eso sí, a pesar que hay capacidad, y para ocupar esa capacidad, entonces lo que vamos a hacer es, bueno, ocupemos esa capacidad con algún otro producto que sí tenemos insumo. Entonces lo que hacemos un poquito es un factor enroque, de tal forma de poder aprovechar el tiempo. Y por supuesto, expresión de lista de materiales para ver, digamos, en qué momento del tiempo y cuáles son las cantidades que yo requiero de cada uno de los insumos. ¿Ya? Y entonces tenemos esta situación en el cual, por ejemplo, si yo quiero esto un poquito hay que mirarlo desde desde hacia adelante hacia atrás. Cuando yo hago mi plan maestro, digo, mira, ¿sabes que yo necesito un producto A en la semana número 8? Ya, ustedes hicieron los cálculos, y ya, ¿sabes que mira, el profe me hizo el ejercicio, él nos puso el caso ahí, ya, listo. Entonces nosotros calculamos que del producto A, del plan maestro, resulta que en la semana 8 hay que producir. Listo, ya, ok, listo. Entonces, bien, yo ahí, bien, bien, bien. Listo. Semana 8 hay que producir. Bien, entonces ahí va el LPPT, bueno, y vamos, ahí, producción. Ya, pero espérate un poquito. Ya, pero para entrar a producción, dependiendo de la estructura que tiene ese producto, este es un ejemplo un poquito más complejo, pero digamos que tengo muchos componentes. Para poder hacer A, tengo que tener componente B y C. Y para poder hacer el componente, y para poder tener el componente B, que lo tengo que ocupar para el A, para el ensamblaje, para terminar el producto A, necesito previamente haber hecho otros componentes previamente, ¿sí? El D y el E. Entonces necesito D y E para poder hacer el B. Y una vez que tengo el B, puedo hacer en conjunto con el C el A. Oh, y ahí se me empieza a complicar la existencia. Entonces, tú te encuentras con este tipo de situaciones en algunos rubros en el cual la empresa, en algunos casos, necesita producir componentes o en algunos otros casos la empresa necesita básicamente comprar el componente. Entonces, ahí la diferencia está en función al tiempo que yo requiero para producir, que pudiese ser este el caso, o eh, tiempos para poder, por ejemplo, abastecer de compra de estos componentes a un proveedor. ¿Ya? Y entonces, a pesar que yo sé que tengo que producir ese producto A en cierta cantidad en esa semana 8, lo que tengo que tener claro en algunos sistemas productivos es que la pega comienza mucho antes. Desde la semana 1 posiblemente tengo que tener decisiones de compra o de producción posiblemente de algunos otros componentes que posteriormente van a ser utilizados para poder ensamblar en forma secuencial, en este caso en la semana 7 el producto A. ¿Ve? Y ahí entonces depende mucho de los componentes que tenga el producto que yo estoy vendiendo. Y entonces por eso se hace súper necesario, estas pegas se hacían antes en forma manual, ¿ya?
pero ya con software se hace mucho más simple, por supuesto. Más que nada es que la clave ahí es que lo que tú tengas en el sistema, el desafío es lo que tú tengas en el sistema computacional, el que sea lo más cercano posible a la realidad. O sea, si el sistema te dice, tú de este componente tienes 30 unidades, si tú vas a la bodega y encontráis 30, ideal. Si encuentras 31, 32, 28, 29, te estás acercando mucho. O sea, hay una confiabilidad grande, digamos. ¿Ya? Hay errores, por supuesto, pero aún así es muy cercana, digamos, al real, digamos, al teórico. ¿Ah? Y eso está bueno, digamos. ¿Ya? Y ese es el desafío en este caso al momento de ocupar estos sistemas computacionales. Tratar de que esa información sea lo más cercana posible a la realidad. ¿Ya? Y eso significa un desafío cultural para la empresa. Y otras cosas más, entender, por ejemplo, que para cada uno de los insumos que tú estás comprando a los proveedores, dependiendo de la diversidad de proveedores que tú tengas, tendrás que definir lead time, ¿cierto? Tiempos de reposición. O en su defecto, para los productos que vas a ensamblar, que necesitas producir previamente, vas a tener un tiempo también de fabricación. Entonces también la tienes que tener dentro de tu ecuación. Datos de inventario, datos de compra. Y eso, el MRP, lo que te va a generar justamente son reportes de en qué momento tú debieses tomar esas decisiones que son de fabricación, de compra o de modificación, por ejemplo, de un plan maestro, entre otras cosas. Consumo de insumos sobre la media, ¿ya? Eh, Interesante. Y ahí tenemos el tipo de ejemplo de libro. ¿Ah? No tengo, me acuso solo, pero bueno, para el caso, a veces la simplicidad ayuda mucho también a poder explicar esto. Y entonces aquí tenemos algo que todos tenemos en nuestra casa, por supuesto, una mesa. Y la mesa entonces es el producto que yo estoy vendiendo. ¿Ya? Y entonces, lo primero que uno debe hacer, ¿cierto?, es poder definir cuáles son los componentes que están estructuradas en este producto. ¿Sí? Y como ustedes pueden ver, bueno, ahí están, que son, ojo, este es un nivel, bueno, lo vamos a explicar acá, pero el nivel cero, que es como el nivel base, es justamente tu producto que tú estás vendiendo, el producto que tú vendes. ¿Ya? Es el nivel en el cual no se descompone nada, es el producto que tú vendes directamente al cliente. Después existe un nivel uno, que son todos tus componentes, son tus componentes que al momento de ensamblarlos pasan a ser, en este caso, tu producto final. ¿Ya? Y en este caso tenemos la casuística. ¿Ya? O sea, tengo una cubierta, tengo un travesaño corto, tengo un travesaño largo y tengo patas. Y por supuesto tengo una actividad de ensamblado. Entonces, evidentemente, ese va a ser mi nivel, en este caso, nivel uno. Mi nivel 2 debiese ser cómo se componen. Estoy suponiendo que esto no tiene clavo, ¿ah? Porque si no, también podría ser parte de los insumos, ponte tú, que yo requiero para poder hacer el ensamble, ¿ya? O pegamento, ¿ya? Estoy simplificando el ejemplo. Y mi nivel 2 sería, por ejemplo, para hacer una pata, eh, es cuántos metros de madera yo necesito, que pudiese ser, por ejemplo, una madera de pino, o una madera de raulí, o una madera X, ¿ok? Y que no necesariamente es lo mismo que el travesaño, ¿ya? Que pueden ser otras medidas de madera, puede ser otro tipo de madera, y entonces voy a tener otro componente vinculado a un segundo nivel. Y la cubierta pudiese pasar exactamente lo mismo. ¿Ya? Y entonces tengo justamente un segundo nivel. Entonces ahí uno va diferenciando, dependiendo de la complejidad que tenga el producto, cuántos son los niveles en los cuales yo puedo ir descomponiendo la estructura del producto que yo estoy vendiendo. ¿Ya? Evidentemente los productos que son de alta tecnología o productos electrónicos,
tienen, por supuesto, una infinidad de niveles. O sea, puede llegar a un nivel 9, 10, 11, 15, porque son muchos componentes. O sea, un auto tiene por lo menos más de 25 niveles, justamente por la cantidad de insumos y partes y componentes que lo constituyen. ¿Ya? Y entonces un poco haciendo ese parangón, me encuentro con esto, ¿ven? Entonces tengo una mesa, que en este caso está el nivel cero, que sería en este caso la mesa que estoy vendiendo, el ensamble, que sería un proceso en el cual yo lo que hago básicamente, ¿cierto?, es juntar, y una actividad, por supuesto, juntar distintos componentes, digamos, de la mesa, que sería el travesaño corto, el travesaño largo y las patas. ¿Ya? Y por otro lado tengo la cubierta. Así por lo menos el ejemplo está definido de esa forma, ¿ya? Como de esa forma está definido los niveles. Y claro, si yo hago un doble clic acá en el travesaño corto, como les comento, podríamos llegar a rápidamente un tercer nivel o un cuarto nivel. ¿Ya? ¿Qué lo compone un travesaño corto? ¿Qué lo compone un travesaño largo? ¿Y qué lo compone estas cuatro patas? Y entonces te encuentro justamente con esta explosión, como se le llama, de listas de materiales. ¿Cuáles son todos los componentes que yo necesito para poder construir justamente este producto? ¿Ya? Entonces, para cada uno de los productos que yo vendo, tengo que hacer esto. Tengo que definir listas de materiales. Entonces, aquí vamos en tierra derecha. Como se ha indicado anteriormente, entonces, se requiere múltiple información para generar, ¿cierto?, este MRP. Y esto está compuesto con algo muy similar, ¿cierto?, al plan maestro, ¿ven? Como estructura, en el cual lo que yo tengo aquí, una componente que son las semanas, que pueden ser, bueno, de 1 al 4, de 1 al 8, de 1 al 12, uno lo define como empresa, cuál es el horizonte de tiempo que quiero utilizar para poder aplicar el MRP. Aparece el concepto, entonces, todo este concepto está más vinculado con las demandas y con los movimientos de inventario. O sea, al final eso es. ¿Ok? Pero el inventario y componentes de qué? Es justamente de los insumos o de las partes, los componentes de cada uno de los elementos que componen justamente en este caso, por ejemplo, la mesa. ¿Ya? O sea, va a haber una planilla específica para cada uno de esos componentes. ¿Qué más tengo como información? Información de identificación. ¿Cuánto inventario inicial tenía al inicio del periodo de análisis? ¿Ya? ¿Cuál es el nivel o cuál es el stock de seguridad que aparece ahí? El stock de seguridad. ¿Qué es lo que yo defino? ¿Voy a requerir stock de seguridad para ese componente? Sí, no. Tiempo de suministro. Eso significa bueno, cuando yo requiera el componente, ¿cuánto tiempo se demora en reponer ese componente? Ya sea porque lo tengo que producir o ya sea porque lo tengo que comprar. ¿Cuánto es el tiempo desde que yo pido hasta cuando llega? ¿Ok? Y por último, un factor de aprovechamiento, que aquí depende de que si el componente lo compro o lo produzco. Evidentemente que si lo compro, el factor de aprovechamiento es 100%, porque solamente estoy comprando, ¿cierto?, lo que requiero. Si es un factor de aprovechamiento, es cuánto es la tasa de merma que le significa a la empresa poder pasar una materia prima hacia, en este caso, poder transformarla a un producto semiterminado, ¿ya? Y entonces se requiere una tasa de aprovechamiento, ¿ya? Se necesita. Un poco lo vimos en parte la semana pasada, ¿cierto? Con los análisis de capacidad, ¿ya? Entre procesos. Y por supuesto, para ese componente, ¿cuál es el tipo de dimensionamiento? O sea, cuando en esa semana se detecta, se calcula que necesito ese componente, ¿ok? Que va a gatillar una compra o que va a gatillar una fabricación previa, ¿cierto?, de ese componente. ¿Cuál es
tipo de forma con que yo voy a producir. ¿Va a ser un EOQ? ¿Va a ser un EPQ? ¿Va a ser un lote constante? ¿Cuánto es lo que voy a producir? ¿O cómo lo voy a producir? ¿Ya? Entonces, todos estos elementos son los que están estructurados dentro del MRP. Es insumo, es información que requiero para poder construir el MRP. Por cada uno de los componentes, por cada uno de los niveles. Entonces, como ya les dije, tenemos esta información en la cual necesitamos poder completarla. Ya lo vamos a ver dentro de un ratito más, digamos, porque ya estamos casi en tiempo. Y lo que me faltaría por explicar sería esta secuencia, digamos que, como ustedes pueden ver, esto ya lo hemos visto como concepto, que es la necesidad bruta de ese periodo, ¿cierto? Y que evidentemente va cambiando a lo largo del tiempo. El D no es la demanda, sino más bien es el inventario disponible, ¿sí? En ese periodo, al inicio de ese periodo. Las recepciones programadas, bueno, esto ya también lo hemos visto, es justamente cuánto insumo o cuánto material viene en camino, ya que ya se ha tomado decisiones de abastecimiento, entonces tenemos que saber cuándo llega. Necesidad neta, que es básicamente, ¿cierto? La resta entre la necesidad bruta versus lo disponible y las recepciones programadas. Tenemos recepciones de pedidos planificados, si es que en algunos casos tengo compras hechas en forma externa. No las produzco yo, pero las mando a hacer afuera, ¿sí? O el insumo lo mando a comprar afuera. Entonces no significa capacidad de proceso mía, perdón, de la planta, pero sí requiere, sabemos que me va a afectar el inventario cuando llegue, pero que no me va a afectar en mi capacidad de producción. Y por último, el lanzamiento de pedidos planificados, que esto es nuevo, y que básicamente es, bueno, si en alguna semana yo requiero justamente ese componente, entonces, ¿cuánto tiempo en forma previa tengo que lanzar el pedido para poder abastecer ese componente? Y eso me lo define en parte el tiempo de abastecimiento, ¿ya? Entonces, es muy importante saber, dependiendo del tipo de notificación que tenga y el tiempo de abastecimiento, es en definitiva en qué momento tengo que lanzar este pedido planificado del componente. Y ahí está. ¿Ya? Ahí ya he visto lo del MRP en su estructura general. Entonces lo que vamos a hacer ahora son 10, 20, 26. Vamos a hacer un break de... a ver, 26, 26, ya, un cuarto, hasta un cuarto para las 9. Cuarto para las 9, ¿ok? Y desde un cuarto para las 9 vamos a tener el control, y un control chiquitito, así que deberíamos estar terminando a las 9:05. Son 20 minutos, es un control bastante más chiquitito que los de las semanas anteriores, ¿ya? Así que no se asusten. Así que a las 9:05 retomamos la clase y nos vamos con un ejercicio de MRP. Eso nos va a tomar más o menos una media hora, calculo yo. Y ahí nos va a quedar un margen de tiempo para poder comentar un poquito lo que viene para la próxima semana en la prueba. ¿Les parece? Ok, profe. Perfecto. Entonces, Ya, reitero, profesor. un cuarto para las 9, retomamos.